En Nueva York, hacia 1980 y tantos, es muy delgada la línea roja. La sangre del deseo corre por arterias de cristal. Hubieras hecho mejor, Gia, quedándote en tu casa en Filadelfia. Pero el deseo, aquello que nos obstinamos en llamar destino, escoge por nosotros. Yo diría que en el principio de todo, el origen de todo está más bien en la imagen, ¿no? Mi relación inicial, por ejemplo, con los libros que había en la biblioteca de mi padre, está más bien asociada a esa fascinación por las imágenes de los libros, ¿no? Las enciclopedias que en esa época se coleccionaban, que las familias de clase media generalmente tenían en sus casas, las enciclopedias Salvat, etc., fueron para mí un descubrimiento, ¿no? Porque es un depósito, un surtido de imágenes diversas. Voy leyendo algunas cosas. En la escuela creamos un grupo literario que se llamó Club Julio Verne y que comprábamos libros ritualmente los viernes y nos reuníamos a leer religiosa, devotamente en mi cuarto, en mi habitación, en el centro de Cuenca, con un grupo de chicos. Y luego yo creo que es por allí, cuando estoy en cuarto curso de colegio, cuando a partir de alguna tarea escolar ya me conecto con la literatura, ¿no? Y siento que todo un mundo empieza a erigirse en esas páginas, ¿no? El origen de la escritura, ¿no? Es decir, primero eres, por supuesto, un lector y luego eres te conviertes en un escritor, ¿no? Desde chico también iba mucho al cine, era otro ritual casi impuesto por mi padre, ¿no? Iba con mi hermano mucho al cine. Ese fue un detonante importante, ¿no? Ese descubrimiento de la imagen, esa atracción profunda por lo visual, que a mí me parece que, por lo demás, explica mi devenir, digamos, ¿no? Mi relación posterior con las artes visuales y, por supuesto, diría lo que es el fundamento o el núcleo de mi poesía, ¿no? Españoles del siglo de oro, ¿no? Ese es un momento, creo yo, clave cuando leo las coplas de Manrique, cuando leo Garcilaso y, por ejemplo, Quevedo, Góngora y luego más tarde incluso un poco los modernistas ecuatorianos e hispanoamericanos. En mi memoria, el primer poeta que me produce un sacudimiento, digamos, un verdadero cisma es Roberto Juan Ros, ¿no? La poesía vertical, que la descubrí en la biblioteca de algún amigo, supuso, digamos, el descubrimiento de que la poesía era un maravilloso instrumento para interrogar el mundo, por supuesto para entenderlo, ¿no? El espacio donde podías de una manera plena traducir tu experiencia, donde el lenguaje funciona estéticamente y genera un campo de comunicación pues pleno, ¿no? Yo me fui vinculando de un modo un poco fortuito con la que entonces era la escena emergente artística en la ciudad, a partir de un artículo, de un pequeño, una nota más poética que nada, sobre un artista que había hecho un trabajo con petróleo, Jaime Landívar, ¿no? Un trabajo que hoy visto retrospectivamente sin duda
muy interesante. Me fui vinculando, vinieron otros encargos, conocí a Tomás Ochoa primero, porque fue mi compañero de aula en la Escuela de Letras, y luego, y poco después conocí a Patricio Palomeque, pero otro artista con quien trabajamos conjuntamente ese momento, que fue parte del grupo, digamos, es de Eugenio Abad. Por un lado, ellos estaban empezando un trabajo artístico, o plástico, pictórico, llenos de entusiasmo, pero al mismo tiempo con un ánimo, con una vocación por explorar formatos, por explorar soportes. Y me voy convirtiendo, bueno, no solamente en su interlocutor, en amigo, con quienes compartimos decenas de circunstancias, sino un poco también una especie de intérprete de ese trabajo, ¿no? Así como que le pongo la letra a toda esa música que ellos estaban construyendo. Y bueno, fueron años muy bellos, de una bohemia además, a ratos extrema, ¿no? Íbamos de un lado al otro del país, presentábamos exposiciones. Ninguno de nosotros desde una perspectiva académica o desde unos presupuestos teóricos, digamos, preestablecidos, ¿no? Al contrario, había un sentimiento enorme de libertad. Estábamos más bien comunicados por esa actitud, por ese impulso poético. De hecho, es interesante que tanto Tomás como Patricio, como Pablo Cardoso, de quien nos estamos olvidando, como Pablo Cardoso y yo mismo, hayamos sido hasta la fecha disidentes de la academia. Es decir, nunca concluimos los estudios, ni Tomás ni yo terminamos los estudios de letras, tampoco Tomás terminó, ni Patricio ni Pablo Cardoso, los estudios de artes que habían empezado en la Escuela de Artes. Y bueno, entonces nos fuimos haciendo a nosotros, ¿no? Como el que se piensa a sí mismo, ¿no? Y yo creo que esa es el autodidactismo tiene como todo, tiene también sus riesgos y contraes también algunas carencias y lagunas de ese proceso, pero es un proceso también muy rico porque vas encontrando sobre la marcha aquello que necesitas, ¿no? Bajo el follaje de tu falda, mi mano busca el fruto oscuro y fragante, tal una promesa nocturna, y tus muslos se abren complacientes para que mis dedos lo hagan estallar como una granada vegetal. Chupan mis labios la pulpa encarnada hasta embriagarme con su miel negra, mi licor secreto, mi jarabe eficaz. En los 90s o a fines de los 80s, cuando yo empiezo a escribir, es de que vivíamos un estado de enorme conformismo, vivíamos en un universo como muy domesticado, ¿no? Que tenía el ritmo tedioso de la provincia. Y hay una actitud ciertamente de sacudir esa sábana, pensando escribo desde otras referencias, ¿no? Desde otras lecturas, que tienen que ver más bien con, qué sé yo, García Ponce o Severo Sarduy, Octavio Paz, escritores que habían repensado el tema del cuerpo, el tema del deseo, el tema del erotismo. Esos creería yo que son tres escritores fundamentales, ¿no? En mi comprensión de la escritura y en la comprensión también de lo erótico, digamos, ¿no? Que es sin duda una figura también central en mi trabajo, ¿no?
mis primeros textos, mis primeros ejercicios de escritura, por llamarlos de algún modo, son más bien narrativos, ¿no? Yo me pensaba que me veía, cuando empecé a escribir, me veía como un narrador, ¿no? No sé si como un novelista exactamente, pero sí como un cuentista. Mi primer libro es digamos, uno de los resultados de esta aventura maravillosa con los amigos artistas. No es un libro que hacemos con Patricio Palomé, que realmente por iniciativa de Patricio, ¿por qué no armamos un libro objeto, un libro de artista, y tú escribes un ciclo de poemas eróticos y yo hago unas serigrafías, unos grabados para ilustrarlo, ¿no? Entonces, efectivamente hicimos un libro objeto maravilloso, con un tiraje de, creo que eran de 30 ejemplares, que lo fuimos vendiendo por distintas partes del país, que fue otra aventura muy linda. Y luego, ya cuando escribo mi segundo libro, Te perderá la carne, cuando lo publico en el 99, es decir, 7 años después, ya ese libro recogió una serie de textos que en todos esos años había venido escribiendo y que los había venido guardando, ¿no? Nunca tuve prisa para publicar, hasta el día de hoy me tomo tiempo para que los libros o los textos de algún modo se vayan macerando, pero generalmente son, diré, lo importante de todo es que son el fruto generalmente de mucha revisión, y sí hubo el caso de Te perderá la carne, lo recuerdo, en mis primeros libros, siempre socializaba también esos manuscritos. Esos originales los mostraba amigos de confianza, Galo Torres entre ellos, alguna vez Raúl Pacheco, Raúl Serrano, que son otra constelación maravillosa de amigos, igual de fines de los 80, de los 90, con los que conviví, ¿no? Es decir, tenía el grupo de Cuenca y el grupo de Quito, estaba Gustavo Salazar, Raúl Pacheco, Raúl Serrano, a los que se sumaba eventualmente Roy Sigüenza. Entonces esa era otra cofradía maravillosa, más literaria, ¿no? He tenido, a veces he sentido la necesidad de que ese manuscrito previo lo lea alguien, y soy muy receptivo a cualquier observación, y además disfruto mucho de ese momento, ¿no? Creo que soy ante todo un voyeur empedernido, ¿no? Que goza del tráfico del cuerpo, ¿no? Y soy una especie de cronista secreto de ese flujo urbano, de ese flujo de deseos, ¿no? de corporalidades que configuran la cotidianidad, ¿no? Vas a conocer la desesperación del amor, la impaciencia del amor. Pronto, entre los fogonazos de las pasarelas, tan poco perdurables, tan poco memorables, entenderás que ningún ferry lleva a Citerea, que no hay naves para Lesbos.